Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Reynaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión, hemos querido programar un tema relacionado con espiritualidad, considerando una de las vías de autorrealización. Es por ello que nuestro tema de hoy se titula Las matemáticas en lo divino, a cargo de Hermes Arturo Gallardo Pérez, licenciado en Educación con especialidad en Física y Matemáticas desde hace 50 años y es miembro de nuestra institución desde el año 1993, es decir, desde hace 32 años. Además, dirige un grupo de cultura psicofísica en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Nos dice el doctor de la Ferrier, lo que sufre el género humano actual es tanto una falta de conocimiento científico como de bases filosóficas. Bajo un aparente saber de las cosas objetivas, el hombre está limitado en un vago simbolismo de los números y en una especie de tintura de documentación física, pero en realidad ignora las leyes primordiales. Esto se encuentra en los propósitos psicológicos, tomo 3. Y es pues la intención de estas pláticas plantear, como lo comenta el doctor Reynaud de la Ferrier, la unión de una técnica concreta, que sería la tesis, como elemento científico, con un sistema filosófico bien apoyado, en este caso, que sería la antítesis, daría una síntesis psicológica como método válido para todo el mundo. Sin embargo, si bien un sistema psicofisiológico nuevo puede llevar a la gente a una reacción evolutiva hacia un nuevo ideal, no es menos cierto que estos grados de la teoría de la síntesis conducen a un punto de la aplicación personal, es decir, la matesis, donde el profano tendrá que documentarse en las cuestiones iniciáticas. Hermes, bienvenido a Studium. Tiene usted la palabra. Gracias, Priscila. Gracias, Ingrid, por su invitación. Es para mí un motivo muy especial venir pues a charlar algunas cosas, compartir con mis compañeros de la Gran Fraternidad Universal. Me hice licenciado de matemáticas hace 1977, 40 y tantos años. Y desde entonces he venido ejerciendo esa profesión de docente de matemáticas en colegios de bachillerato, con muchachos, jóvenes, niños y niñas. Nosotros vamos creciendo en años, pero los niños del colegio no, ellos siempre son de 16, 17, 18 años. Entonces todos los años nos están renovando, nos están poniendo otra vez niños de 17, 18 años. Y eso le lleva a uno a indagar y a tratar de encontrar algunas explicaciones, algunas documentaciones. Y a través de las charlas y las conferencias, las clases que recibimos dentro de la Gran Fraternidad Universal, eh, hemos compartido algunas de estas experiencias de las matemáticas con algunos otros conocimientos. Y entonces, pues a eso obedece la invitación que Priscila, que los compañeros de estudio, pues me han hecho el honor de hacer. Cuando nosotros hablamos yo creo que me puede ayudar, colocamos la diapositiva, ¿no? Ah, bueno, gracias. Tratamos de acercarnos al concepto de las matemáticas en lo divino. Es decir, vamos a charlar un poco acerca de eso, de las matemáticas, de lo sagrado, de lo divino, de algunos conceptos que en el transcurrir de nuestros estudios
hemos descubierto cómo nos ayudan a entender, a desarrollar algunos conceptos que a veces se nos vuelven como muy volátiles y a veces se necesita que exista una base concreta para poder acceder a ese conocimiento. Y con ello, pues vamos a ver cómo marchamos con ello. Pasemos, hermana, por favor. El doctor Serge Reynaud de la Ferrier, en su libro Los propósitos psicológicos, volumen 3, Principios sobre la verdad y el misterio de los números, en uno de sus párrafos dice: por el conocimiento de la cábala y de la doctrina secreta, las teorías aritméticas equívocas podrían ser evitadas, como la religión ser comprendida si se documentara sobre el mecanismo de los números. Vamos a ir charlando de ello. El doctor Serge Reynaud de la Ferrier en sus exposiciones dice: vengo con un mensaje espiritual de documentación científica. Y en estos momentos, en estos procesos de transformación que nos están presentando, en este momento que estamos inmersos en todos ellos, esa expresión tiene una validez muy importante. Es el acceso a la espiritualidad, al mundo divino, al mundo, llamémoslo de lo sagrado, el mundo cósmico, a través de una documentación científica concreta. Y ahí es de donde vamos a charlar ahora de cómo las matemáticas nos prestan una herramienta muy importante para acceder a ese conocimiento. Lo que sufre el género humano, dice el doctor Serge Reynaud de la Ferrier, actualmente es tanto una falta de conocimiento científico como de bases filosóficas. Nos vamos en unas divagaciones que no tienen un fundamento concreto, sino que son, uno dijo, el otro dice, y no se llega a una concertación del conocimiento, del saber. Dice el doctor de la Ferrier, Reynaud de la Ferrier: bajo un aparente saber de las cosas objetivas, el hombre está limitado en un vago simbolismo de los números y en una especie de tintura de documentación física, pero en realidad ignora las leyes primordiales. Bajo un aparente saber de las cosas objetivas. Nosotros aparentemente sabemos mucho y mire que no es tan concreto lo que nosotros sabemos. Todos sabemos qué es un número. Desde que estamos chiquitos nos explican que el 2, que el 3, que el 8, y después nos ponen a sumar y a restar. Y todos sabemos qué es un 5. Y la pregunta es, ¿y qué es un 5? y ahí enseguida uno se da una vuelta. ¿Qué es un 5? ¿Qué es un 3? ¿Qué es un punto? Vamos a charlar un poquito de ello. Ahora, es muy importante también ese conocimiento físico, conocimiento, le digo yo, científico. Nos quedamos muy con la parte científica, pero no sabemos, no tenemos un acercamiento a qué es o qué se espera de ese conocimiento que vamos adquiriendo. Esto nos pasa mucho y ahorita los niños, los muchachos en el colegio nos lo cuestionan. ¿Y a mí para qué me sirve saber resolver las ecuaciones de segundo grado? ¿Y a mí para qué me interesan los números complejos? Sí, y tienen razón los pelados. A nosotros cuando éramos en el colegio hace 50 años, pues simplemente respondíamos los 50 ejercicios de álgebra y pasábamos o no pasábamos. Pero hoy los muchachos, 40 y 50 años después, ya están configurados de una forma muy distinta y nos cuestionan mucho. ¿A mí para qué me sirve estudiar las guerras médicas, las guerras públicas? Y eso es muy importante. Vamos a charlar un poquito acerca de eso. Pasemos, por favor. El objetivo fundamental de esta charla está en acercarnos un poco cómo algunos conocimientos básicos de las matemáticas nos permiten acercarnos a la interpretación de textos
y de enseñanzas de orden iniciático y esotérico. Es, ante todo, una aproximación a la interpretación básica de algunos simbolismos. Vamos a charlar un poquito acerca de este párrafo. Los textos, los conocimientos iniciáticos y esotéricos, ya vamos a regresar sobre ello, los textos sagrados tienen una característica muy importante, que están escritos en símbolos. Y ese símbolo es el que trae el conocimiento y el que trae el saber. Y si uno no entra a estudiar, a aproximarse al símbolo, simplemente se queda con la parte literal del texto y de ahí no pasa. ¿Sí? A nosotros nos hablan, pongamos un ejemplo, que Jesús habló, caminó sobre las aguas. Listo. Y todos nos aprendimos de que Jesús caminó sobre las aguas. Pero eso tendrá alguna interpretación. Seguramente que el maestro Jesús es un maestro y él no caminó sobre las aguas para que le sacaran fotos y saliera por televisión, sino quiso de pronto decirnos algo más. O lo mismo pasa con montarse sobre el pollino, o bueno, algunas otras cosas más. Vamos a charlar un poquito más de eso. Los primeros números, mire que en la creación aparece el primero, el segundo, y son 6 días. 6 días de la creación. ¿Por qué 6? ¿Por qué 3? ¿Por qué 2? Y todos esos conceptos. Y entonces lo que vamos es a buscar cómo las matemáticas pueden ir aproximándonos y vamos a acercarnos, de hecho, a charlar un poquito de eso. Y cuando nosotros, sobre todo cuando ya llegamos aquí a Studium, el centro de divulgación de la Gran Fraternidad Universal, nos aparece con mucha frecuencia esas dos palabras, estudios iniciáticos y esotéricos. Vamos a hablar un poquito de esos. Los primeros números que nos han sido enseñados en la escuela primaria, dice el doctor Sergio Reino de la Ferrier, son un juego para niños, sí, y sin embargo su razón matemática es desconocida de los hombres en general, los cuales encuentran algunas dificultades inclusive al enumerarlos. Sí. ¿Por qué fueron 12 apóstoles? Todos hablamos del 12 y los 12 signos y los 12 meses, pero ¿por qué 12? ¿Y por qué el 1? ¿Y por qué el 2? ¿Y por qué el 3? Ah, ¿por qué eran 3? ¿Por qué esa Trinidad? Sí, pero caminemos un poquito. Pasemos, por favor, Priscila. Quizás se ha querido especular demasiado con la geometría, olvidando un concepto que es la guametría, dice el doctor Reino de la Ferrier. Tal vez la ciencia numérica fue demasiado considerada como una simbología y no como una genética. Esa genética, ese pasar de una generación, de un ser a otro, a otro, a otro, y llevar ese concepto tradicional, ese saber que está ahí en toda la historia y que hasta ahora estamos empezando a redescubrir, es muy importante. Nos hemos creado, es decir, en el colegio aprendemos mucho de aritmética y nos enseñan los números y las ecuaciones y la física y la caída de los cuerpos y el sonido y todas esas cosas. ¿Pero para qué? Bonito, vamos a caminar un poquito más. Sería necesario organizar estas recreaciones matemáticas y tener como recurso también el esoterismo religioso. Por ahora vamos a charlar un poquito del esoterismo religioso, pues como he demostrado y lo ha mostrado el doctor Reino de la Ferrier en el libro Misticismo en el siglo XX, estas cuestiones marchan parejas. No se puede llegar al conocimiento religioso iniciático sin la ayuda del saber científico. Y el saber científico no puede marchar solo si no tiene un fundamento, una razón de ser. ¿Para qué tanta ciencia? ¿Para qué tantos computadores? ¿Para qué tanta tecnología? Sí.
el hombre, el ser humano en sí mismo no ha crecido mucho. Crece en tecnología, en conocimiento, pero en su proceso interno estamos bastante rezagaditos. Entonces, ahí es donde viene, y eso es lo que los niños, los muchachos en el colegio nos están cuestionando profundamente. Pasemos, por favor. Vamos a hablar de las matemáticas. Primero, tomamos una definición que apareció de la IA. Las matemáticas son una ciencia formal, una ciencia, es un conjunto, unos saberes estudiados, organizados, que dice que relacionan las cantidades, magnitudes y sus propiedades, utilizando operaciones lógicas para deducir información desconocida. Esos son para nosotros las matemáticas. Calcular el área, calcular una nómina, resolver las ecuaciones, calcular el peso y la tensión de las cuerdas en un instrumento, en un puente, etc. Ya, las formas de los aviones, las formas de los carros, etcétera, etcétera. Aplicaciones de las matemáticas, pero las matemáticas en sí, en su base, tienen un razonamiento abstracto y la lógica para analizar patrones, resolver problemas y comprender el mundo. Ahí vamos. Mire, mire cómo aparecen conceptos. Se basa en un razonamiento abstracto. Las matemáticas son un razonamiento abstracto. A nosotros nos preguntan qué es un 5 y uno cree que eso es muy concreto. Resulta que no. Ahorita vamos a charlar de eso. Es una abstracción. El 5, el 3, un punto, la recta, son abstracciones. Y todo ello nos lleva, porque el ser humano tiene esa capacidad de razonamiento, para llegar a través de esa construcción lógica a sacar conclusiones. El ser humano tiene la capacidad de razonar. ¿Y qué es razonar? Pues razonar es pensar. ¿Y qué es pensar? Otra vez, hermano, pero usted cómo le pone cosas a uno. ¿Qué es razonar? Pues razonar es pensar. ¿Y qué es pensar? Pues razonar. No, pues sí, sí, no. Esa capacidad que tiene nuestro medio de razonamiento, las neuronas o el sistema nervioso, el cerebro y todas esas cosas, son los, llamemos, órganos físicos a través de los cuales el hombre puede establecer relaciones. ¿Qué es pensar? Y cuando yo empiezo a pensar qué es pensar, empieza mi mente, mi capacidad de razonamiento, mi pensamiento a establecer relaciones de aquí, de allá, de allá, de allá. Y cuando ya digo, mire eso, cuando ya llego a una conclusión, entonces eso es razonar, establecer relaciones entre lo que yo sé y voy aprendiendo, voy aprendiendo. Eso es la, las matemáticas. Es un lenguaje que permite expresar ideas en forma precisa y concisa. Claro, la caída de un cuerpo, ordenar los números de menor a mayor, saber cuál pesa más, cuál pesa menos, cuál es mayor, cuál es menor. Y se aplica en diversas áreas, todas en la vida cotidiana, pues en la ciencia, en la tecnología. Las matemáticas, o también en alguna parte le dicen en singular, la matemática, son una ciencia formal que surgió del estudio de las figuras geométricas y la aritmética con los números. Las matemáticas surgen del descubrimiento de los números, de generar un sistema de conteo y aparecen los números. Y cuando ya aparecen los números, entonces aparecen sistemas de operaciones y demás. Hoy en día se suele aceptar que la matemática es una ciencia que investiga patrones, patrones de comportamiento. La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales, las diversas ramas de la ciencia, es algo que roza en lo misterioso y que no tiene una explicación racional. A veces eso suena como milagroso, como misterioso. Hacer un modelo matemático que me permita pronosticar, por ejemplo, en estadística, en
Sí, en estadística. ¿Cuántos pececillos se esperan que mueran en el transporte? Entonces creo un modelo matemático que dice que si modifico la temperatura, que si modifico la cantidad de peces por bolsita que voy a transportar, entonces me dice, bueno, de acuerdo con las condiciones, en esa bolsita se le van a morir 4 pececitos, se le van a morir 8 pececitos. Y se crean esos modelos. Y así funciona. ¿Sí? Modelos en estadística, modelos en las ciencias. Se tienen 20 aves y se les da un cuidado especial y se espera que más o menos en 5 años haya unas 200 aves para recuperar esa especie. Eso son unas proyecciones matemáticas. Y así lo mismo en la física, en la biología, en la genética. Todo eso se basa en eso, las leyes de las probabilidades y todo eso. La, Además, es precisamente esta extraña utilidad de conceptos matemáticos lo que plantea la cuestión de la unidad de nuestras teorías físicas. Bueno, dejemos esa frasecita así y luego la regresamos un poquito. Pasemos, por favor, Priscila. Las matemáticas son fundamentales para una amplia gama de las ciencias, en la física, la química, la biología, la medicina, la genética, las sociales, ingeniería, economía, finanzas, ecología, etcétera, etcétera, en música, en poesía, en pintura, en arte. Todas ellas están impregnadas de las matemáticas. Las matemáticas, ahora ya en el colegio nos dicen, son áreas transversales, como el idioma, el español, el inglés, transversales porque eso se utilizan en todas partes. Las ramas de las matemáticas, vamos a hablar un poquito de ellas. Para algunas personas pues, que no están familiarizadas, mencionemos. Cuando se habla en las matemáticas de la aritmética, entonces se habla es todo lo que sea con números, números concretos. Cuando estamos nosotros en primaria, trabajamos con aritmética. Y en Colombia, los estándares de la educación establecen aritmética más o menos hasta séptimo grado, o sea, segundo grado de secundaria. ¿Sí? Y solamente son números. Entonces allí los niños, los muchachos, simplemente suman, restan, resuelven problemas, hacen gráficas, hallan volúmenes, áreas, pero todo eso es con números. Porque luego aparece cuando se llega aquí en Colombia se llama octavo, noveno grado, en otros países tienen otras diferencias, pero el concepto es casi el mismo, aparece el concepto álgebra. Y en el álgebra, la diferencia con la aritmética es que ya aparece un concepto adicional y nos hablan de las letras. Se toman las letras X, Y, A, B para entender como que son lugares donde se pueden poner valores. Entonces aparece un polinomio, lo que dice X2 más 3X, ya, una ecuación, A más B igual a menos 5, etc. ¿Ya? La geometría que tiene que ver con todo lo que son los conceptos de las figuras geométricas, conceptos geométricos, tierra, medida, medida de la tierra. Entonces aparecen los cuadrados, los círculos, en los cuerpos aparecen los conos, las esferas, pirámides, etcétera. Ya cuando se adelanta un poco más y ya se llega a áreas superiores, aparece el cálculo y la estadística tan aplicada en nuestros medios. Todos los sistemas de pronósticos de en todas partes, llámese que pongamos en la política, cuando se habla de este candidato, de estas situaciones, entonces se hace una proyección, todo eso utiliza la estadística, en crecimientos de la población, en la genética, las probabilidades. ese cuento de las probabilidades, a mí me gusta jugarlo mucho con los niños. ¿Cuál es, ¿Cuál es la probabilidad de que usted se gane un chance? Una rifa, una lotería. Entonces, cuando ya los repongo, mira, bueno, entonces usted verá si sigo jugando, cuál es de eso. O usted le dice a su mamá, mire, mami, eso es bonito. La trigonometría, la topología. Esa topología en las matemáticas es una parte bien interesante que hace referencia al estudio de los abstractos por excelencia. Los conceptos abstractos ya se salen de todo posibilidad de incluso de dibujarlos. Y un poco el análisis matemático que se conecta mucho con el cálculo. Bueno, dejémoslo hasta ahí nada más.
Ya más o menos tenemos el concepto de qué es las matemáticas. Bien, sigamos. Hablábamos entonces de los símbolos. Empecemos ahora sí a detenernos un poquito en ello. Dice el doctor Sergio Reynó de la Ferrier, queda una explicación de la belleza y la armonía tras los caminos místicos, de la cual las definiciones llenas de imágenes deben ser comprendidas más allá de las palabras y aún de las significaciones. Hablemos de un ejemplo. En nuestra tradición cristiana, perfectamente puede ser en cualquier otra tradición, pero pongámosla en nuestro medio, que es de pronto, pues tenemos los ejemplos más cercanos. Hablemos, por ejemplo, de el Arca de Noé. Y cuando nosotros estábamos allá en la primaria, nos ponían a estudiar un libro que se llamaba La Historia Sagrada y nos contaban el cuento del Arca de Noé y Noé colocando en el arca una pareja de cada uno de sus animales porque iba a haber un diluvio y se iban a acabar las cosas y todas esas cosas. Bla. Y eso nos lo aprendimos y todos entendemos lo que es el Arca de Noé o la Torre de Babel, que empezaron a construirla y todos hablaban el mismo idioma y empezaron a construir una torre para tratar de llegar al cielo y llegar a Dios a través de la torre. Y cuando ya fue creciendo la torre, se les fueron confundiendo los idiomas y cada uno empezó a hablar su propio idioma. Y hubo un momento en que no supieron qué era lo que estaban haciendo y se perdió la famosa torre de Babel. Y así hay muchos ejemplos, ¿sí? Citemos otro. Pasar el Mar Rojo. Ya todos nos hablan de que Moisés llegó a la playa y atrás venía el faraón y estaba listo y el mar embravecido y maestro, ¿qué hacemos aquí? Porque ya el faraón y el mar. Y entonces viene todo el cuento del Mar Rojo. Y si nosotros nos ponemos a pensar de que eso es realmente un concepto físico, que hay un lugar allá en el Mar Rojo donde, pues, no vamos a pasar de ahí, no vamos a entender qué es lo que nos ha querido decir la enseñanza de los judíos que han quedado esclavos de un faraón. Y es bonito entender el símbolo, no la parte literal, porque pues es literal si pues no aprendemos la memoria y todas esas cosas, pero ahí es donde está. Es importante, miren, es la lengua de los poetas y de los ocultistas también, en fin, los que guían el camino iniciático deben sobre todo emplear la simbología y es gracias a las relaciones de las diferentes disciplinas del pensamiento humano, agrupados en una síntesis, que los investigadores encuentran el principio de la verdad. El maestro, dice el doctor Reynó de la Ferrier, utilizará el simbolismo científico o el simbolismo religioso o artístico para ayudar a sus discípulos en el esoterismo, que es el fundamento de esta gran enseñanza. En estos procesos de cambio y en estos procesos de transformación que estamos presentes, es muy importante ir accediendo a ese tipo de conocimientos. Ya los estudiantes allá en el colegio hay muchas cosas que ya no nos la compren. Nosotros hace 50 años que estábamos en el colegio, pues sí, crea, esos misterios, nosotros simplemente creíamos. Hoy los estudiantes, ellos, y allá en el colegio ellos le hablan a uno durito también, y le hablan durito. Y Hermes, ya casi ni me dicen, pero, y Hermes, esto, ¿y eso para qué es? ¿Y eso qué contiene? ¿Y eso cómo lo puedo entender? Y ellos se preguntan mucho. Y a través de la experiencia de este servidor y de algunos familiares cercanos, llámense los hijos de este servidor, me he dado cuenta de una cosa. Para nosotros los que ya estamos en esta edad, ellos tienen las preguntas. Ellos tienen las preguntas, pero no tienen a quién preguntarle. ¿A quién le preguntan? ¿Al doctor, al médico, al pastor, al sacerdote, al juez, al abogado, al profesor de matemáticas, al profesor de filosofía, ¿a quién? A la mamá. Bueno, en fin. Y ellos tienen las preguntas y es un proceso que está viviendo la humanidad.
y nosotros a veces no nos hemos preparado para eso. Bueno, y entonces que nos agarró todo esto así como sin preparación, pero bueno, ahí vamos, sigamos porque que vamos a tratar de llegar al concepto, a los conceptos. Tal vez unos dos o tres ejemplos nada más. Cuando se habla de un conocimiento iniciático, esa palabra aparece con mucha frecuencia dentro de los estudios en la Gran Fraternidad Universal. Dice el doctor Sergio Reynó de la Ferrier. Ella, la francmasonería, fue siempre una organización esotérica en el sentido de un movimiento iniciático, más que una sociedad secreta. La francmasonería fue una organización esotérica con un sentido iniciático, más que una sociedad secreta. Como bien lo ha dicho Allary, la masonería es más una sociedad cerrada, es más una sociedad cerrada y no una sociedad secreta, como se llama por la costumbre que se ha tomado de designar con la expresión de sociedades secretas. Bien, la masonería no ha escondido jamás su existencia. La atmósfera de lo secreto que rodea a la masonería proviene sobre todo del carácter iniciático de esa sociedad. Muy bien. Vayamos un poquito adelante. ¿Qué quiere decir que un secreto o que una enseñanza es iniciática? Que un estudio es iniciático. Un estudio es básicamente iniciático cuando el aprender, el saber, el conocer eso que estoy estudiando implica que a mí me afecte en algo. Vamos a ponerlo, no sé cómo, voy a tratar de aproximarme. ¿De qué me sirve a mí saber que los números racionales, o sea, los números fraccionarios, tienen estas características? 3/7. Sí, eso yo lo estudié en el colegio y lo sé dibujar en una recta. Pero a mí, ¿eso en qué me afecta? A mí, en mi interioridad, ¿para qué me lleva eso? A nosotros allá en la escuela nos enseñaban que Dios lo representan con un triángulo y en el centro había un ojo. Sí. ¿Y eso qué? Y a mí me enseñaron que Noé y que el arca. ¿Y para qué? Eso a mí, ¿qué me significa? Eso lo están preguntando los muchachos hoy en día. Por eso ellas casi no le prestan atención a muchas de esas cosas que nosotros tradicionalmente le decimos a ellos. Eso es muy importante, porque es que para ellos no es representativo. ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve para enseñarle a ellos que los hebreos estuvieron 400 años bajo la esclavitud del faraón? Si no logro hacerlo entender, por ejemplo, de la importancia de ver a hoy en día esa esclavitud presente en el género humano, en nosotros, y cómo es ese proceso mío de liberación del faraón, por ahora vamos a dejarlo ahí, del faraón del mundo físico. Es ahí donde llega la razón de ser de una enseñanza iniciática, de un saber, de un conocimiento. ¿Para qué? ¿Qué me sirve a mí? ¿Sí? Yo tengo mucho conocimiento, mucho saber, pero voy a decirlo, voy a decirlo, espero que no se calienten mucho y espero no ser grosero. Pero le digo yo, ¿qué me sirve saber todo eso? Y sigo igual de tramposo, igual de mentiroso, igual de grosero, igual de etcétera, etcétera. No me sirve para nada. ¿De qué me sirve tener los títulos y allá colgados en la pared todas esas? Y sigo exactamente en esas condiciones. Acabando con el planeta, bueno, no, ya dejémoslo ahí. espero no molestarnos mucho, pero eso es cierto, es real. Y los muchachos nos tienen atorados a nosotros, porque ellos a veces nos preguntan y uno no tiene que responderle, entonces ¿a quién le pregunta?
¿Y para qué ese conocimiento? ¿Para qué ese saber? ¿Para qué desgastarse allá para hacerse profesional? Le decimos nosotros, sea alguien en la vida. Le dice uno a los estudiantes, a los hijos, sea alguien en la vida. ¿Y qué significa ser alguien en la vida? Eso ya no lo están cuestionando, nos lo cuestionan profundamente. Y ahí es donde viene. Entonces, ¿cuál es la razón de ese saber, de ese conocimiento en uno? Para mí, para mi presencia, para mi trabajo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir iniciático. Más o menos, es una aproximación. No es una respuesta, así decir 3 por 3 9 y 1, 10. No, es una aproximación. La característica del conocimiento iniciático es que me genera un proceso de transformación. Ahorita voy a contarles otro cuento. Pasemos, por favor, Priscila. En efecto, el conocimiento iniciático no es un conocimiento teórico. El hombre que recibe ese conocimiento iniciático es transformado por él. Esa es la clave. Lo que reciba, lo que estudie, lo que aprende, ha de transformar. Porque si sigo, voy a repetir, igual de mentiroso, igual de tramposo, igual de grosero, igual de irrespetuoso, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué serme el gran doctor y para qué ser el... ¿Y dónde está? El aspirante no accede a ese conocimiento sino en la medida que él se va transformando. El conocimiento iniciático solo se adquiere en la medida en que esa persona, ese ser, va entrando. Por eso las escuelas iniciáticas no es que sean secretas y que no, es cerrado, porque la persona que quiere acceder a él necesita de esa transformación. Si no, no sirve. ¿Sí? Bien, les decía que les iba a mencionar otro concepto ahí, y es el concepto de la salud, porque nosotros no hemos entendido que nuestros estados de enfermedad provienen muchas veces de eso, de que vivimos en esos estados emocionales afectivos y no entendemos que lo que tenemos que sanar es el alma. Y ya dejemos ahí porque ese será otro tema de otra charla. René Guénon insiste más aún al decir, aquello que es transmitido por la iniciación no es el secreto mismo, puesto que es incomunicable, sino la influencia espiritual que tiene a los ritos por esos vehículos. No es el aprender muchas cosas. Ay, no, yo ya leí ese libro. No, yo ya me lo sé todas las cosas. Ay, no, yo ya. No sirve para nada. Si no es transformado por él, sino, veámoslo, volvamos al ejemplo de Jesús caminando sobre las aguas. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué quiso decirnos el Maestro Jesús al caminar sobre las aguas? Si lo hizo, lo hizo. Eso no es que fue un montaje como ahora se hace con internet y con esa tecnología y todos esos efectos especiales, ¿no? Si él caminó sobre las aguas, caminó sobre las aguas. Y entonces, y no fue justamente para que le sacaran fotos o decimos en nuestro medio, para estar calentando, no, nos quiso decir algo. Y ese conocimiento, ¿qué es lo que quiere él que ocurra en mí? El secreto no existe, dice el doctor Serge Renaud de la Ferrière. No existe el secreto. Eso que nosotros llamamos el misterio, el secreto, es un pequeño muro, como un obstáculo para los que no se atreven a continuar. Ay, no, yo no entiendo eso. Ay, no, ya. Listo, cambio y fuera. Solamente quien realmente quiera va accediendo y va caminando. Por eso, este conocimiento, este saber se va convirtiendo, por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra, selectivo. Es simplemente la persona que quiere y va descubriendo, y es el camino a la espiritualidad, como decíamos al principio, de documentación científica. Es a través de ese estudio, de esa preparación, que voy adelantando en mi camino, en mi proceso de crecimiento espiritual. Dice el doctor Serge Renaud de la Ferrière, vengo con un mensaje espiritual
de documentación científica. Y si miramos ahorita, por internet y por muchas eh, publicaciones, llamémoslo, aparece ciencia y religión caminando juntos. Ya, las dos ondas del Aquarius caminando. Y en todas partes nos dicen, no solamente la Gran Fraternidad Universal, por así decirlo, pero uno ve, por ejemplo, en diferentes escuelas que dicen lo mismo. La documentación científica debe tener un soporte científico. Algún día, y es muy importante entender la parte científica de la meditación. Si no tengo una preparación cultural, científica, un conocimiento teórico, práctico, sí, un saber, mi meditación va a estar vacía. No tengo la herramienta para poder acceder a ese conocimiento de otro orden, porque necesito el saber básico. ¿Sí? Y por ejemplo, saber leer, saber estudiar, eso es muy importante. Bien, pasemos entonces, Priscila, por favor. Esotérico, ¿qué quiere decir esotérico? Se aprende el exoterismo, la parte externa es lo que uno aprende corrientemente, lo que uno aprende en el colegio, en la escuela, en la universidad. Y si aparece, bueno, en las escuelas, dejémoslo hasta ahí. Mientras que el esoterismo es reservado y está, sin embargo, autorizado a todo el mundo. Las personas que realmente quieran acceder a ese conocimiento esotérico, él no lo dijo, buscad y hallaréis. Busquemos. Si uno no se propone, no camina, no le va a llegar. Tiene que caminar, tiene que buscarlo. Y ese conocimiento está reservado a seres que realmente quieran. Y si no, no está a la luz pública. ¿Sí? Por eso se llama un saber esotérico. Sí, hay muchos libros de esoterismo y hay muchas cosas de eso. Y hay que ir poco a poco descubriendo de qué se trata eso. ¿Sí? Estamos simplemente dando una información. No estamos tratando de convertir a nadie, no estamos tratando de cambiarle la religión, no estamos tratando de conseguir adeptos, ¿no? Simplemente estamos exponiendo un conocimiento. Bien, pasemos al siguiente texto y vamos a hablar un poquito de ello. Algunos ejemplos de los procesos de abstracción y generalización. Miren, ¿qué es un número? Ahí aparece el dibujo, ¿qué es un 4? Y uno está casi convencido de que un 4 es este dibujo que yo tengo aquí de un 4. Y ya sea en número romano o mostrando con los dedos. Eso no es un 4. Ahí lo que hay es el dibujo, un grafismo, una gráfica que me recuerda una idea. Esa idea de todos los conjuntos que tienen la misma cantidad de elementos, que tienen los dedos extendidos en la mano, esa idea es lo que llamamos 4. Pero el concepto 4 no es el dibujo. El concepto 4 es eso que en mi mente, que en mi saber está almacenado. Cuando yo veo ese dibujo, ¿sí? Allá jugamos con los muchachos en el colegio. Traemos a un muchacho japonés o llamemos, sí, chino, pero que no tiene nada de español ni de inglés y le mostramos ese dibujito. Lo mismo que si a nosotros nos lo pusieran en chino, nos quedamos igualitico. Sin embargo, sabemos que es 4, porque el dibujito lo que nos hace es acordar una idea. Por eso es que las matemáticas son conceptos abstractos. Y ahorita vamos a aproximarnos a algunos conocimientos a partir de ese concepto. ¿Qué es el color amarillo, por ejemplo? ¿Qué es un color? Pues sí, todos sabemos que es un color. Un color es como, a ver, niño, ¿qué es un color? Pues un color es, todos sabemos que es un color. Pues un lápiz de color, sí, pero ¿qué es un color? No sé. Bueno,
Es como por ejemplo el amarillo. Bueno, y entonces, todas las cosas que tienen ese color, que tiene este rectángulo, en el interior de este rectángulo, todas las cosas que tienen el color, que tiene ese color, entonces nosotros decimos son de color amarillo. Bueno, en física hay una explicación allá por las frecuencias y los colores, y bueno, es otra cosa, pero allá será. Pero para nosotros, ¿qué es el color rojo? El color rojo, ¿qué es? Pues el color rojo es la característica que tienen todas las cosas que tiene el color de, bueno, color rojo. Ah, ya, listo. Y así entonces nosotros vamos entendiendo, aproximándonos al concepto de color. Y así van apareciendo el concepto. Pasemos la diapositiva, Priscila, por favor. Y aparece el concepto de qué es un punto. Ese es otro cuento con los niños. Y un punto. A ver, niño, un punto es ahí. Mire, no lo ve ahí el punto. A ver, el dedo para colocar aquí en la pantalla. Sí, el punto, ahí está un punto. Un punto, y nosotros le explicamos en geometría, un punto no tiene ni largo, ni ancho, ni alto. Pero entonces, ¿cómo es un punto? Pues un punto está en el espacio, está en el tablero, está en la camisa. Sí hay un punto. Pero en el momento en el que dibujamos un punto, el punto deja de ser punto. Es el dibujo de un punto. Ahí, por ejemplo, en la diapositiva, hay el dibujo de 3 puntos, ¿sí? Ahí hay uno pequeñito, uno mediano y uno más grande. Y ese si ese pequeñito yo lo colocara en un microscopio, lo vendría más grande. Y si lo pongo en uno más grande y más grande, y el concepto de punto desaparece. Y ya geométricamente hablando, ya cuando llegan los estudiantes a noveno, 10, 11, el punto no tiene dimensiones, no tiene ancho, no tiene largo, no tiene alto. Sin embargo, existe el concepto de punto. Y si ponemos a mover un punto que no tiene largo, ni ancho, ni alto en una misma dirección, aparece el concepto de una recta. Oh, no, ¿y ahora qué es una recta? Eso. Y otra vez con los niños, otra vez el cuento de qué es una recta. Y aquí aparece en el siguiente rectángulo blanco el dibujo de unos pedacitos de línea recta. Pero eso es el dibujo, eso no es una línea recta. En el momento en que la dibujo, deja de ser línea recta. Mientras la tengo en la mente, mientras la logro más o menos suponer, idear un punto, una recta no tiene, no es una pita, no es un hilo que yo coloco entre 2 puntos, porque si es un hilo, no, ya no es una recta, es un hilo, ya tiene ancho, ya tiene grosor, pero es muy fino, es un pelito, pues sí, pero ya tiene grosor, y la recta no tiene grosor, simplemente se extiende en una dimensión. Oh, no, esas son las matemáticas, y ahí es donde están esas matemáticas. Y poco a poco nos iremos aproximando al concepto de las matemáticas en lo sagrado, en lo divino, porque la construcción del universo es de origen, de orden divino, todo el universo. Entonces está hecho con ese saber y las matemáticas nos van como aportando una herramienta práctica, un poco práctica para ir aproximándonos a esos conceptos. Es muy importante la importancia, decíamos hace un momento, de la física en la meditación, pero también sería muy importante si lo lográramos entender la importancia de la física y pongámoslo nuevamente en nuestro mundo cristiano, en la comunión. Pero la comunión no es solamente cristiana, también es del budismo y también es del islam. Con otras palabras, tal vez sí, pero es lo mismo. Es el concepto de la conexión de la mente, del pensamiento con ese mundo superior. Entonces ahí las matemáticas nos van aportando un, una herramienta muy importante. Dejémoslo hasta ahí, que era donde hasta donde queríamos llegar. Aparece el concepto de una línea recta. La luz en el universo se desplaza en línea recta. Nos decían y nos dijeron y nosotros estamos casi convencidos. Y ahora, y ahora nos vamos a YouTube y nos están mostrando los nuevos telescopios y los nuevos descubrimientos y dicen, mire, la luz también se hace curvas. Oh, no, y ahora ya, entonces, ¿qué pasó con eso? Otra vez, y los planetas se desplazan y entonces la luz se vuelve curva. Oh, no, otra vez con eso. Bueno, y ahí vamos, aproximándonos, porque realmente no vamos a tener respuestas concretas. Vamos a tener aproximaciones
Y esa es la idea de lo que estamos hablando. Pasemos entonces, por favor, Priscila. Aparece entonces el concepto de un ángulo. Oh, no. Y dejémoslo ahí. Nos vamos a tener que saltar ahí un poquito. En un ángulo tengo dos líneas rectas, bueno, llamémoslas semirectas. Tienen un origen común, pero se desplazan en distintas direcciones. Y ese sector, llamémoslo, que queda entre esas dos líneas, ahí en la pantalla hay el dibujo, pero en mi mente yo puedo colocar las dos líneas y ta, 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 ta. Ese espacio, sí, llamemos ese espacio, ese lugar que queda dentro de las dos rectas que tienen un origen común, es lo que llamamos ángulo. Y esas rectas se prolongan indefinidamente. Ellas siguen allá jugando con los niños, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Ellas no tienen límite. El ángulo es así. Comienza en ese punto común que se llama el vértice, pero las rectas se prolongan indefinidamente. Pero entonces, ay, y Hermes, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pues entonces pongámosle otra recta que corte las otras dos. Y entonces atravesamos una recta que corte las otras dos y aparece el concepto de triángulo. Triángulo y ya aparece un concepto de área, de superficie. Ese pedazo de pantalla que está metido entre esos tres pedazos de recta tienen la forma de un triángulo. Eso se llama triángulo. Tienen la forma de un triángulo. El que está enseguida, mirando la pantalla, a la derecha del triángulo, que está en el rectángulo, en el cuadrado blanco, entonces ahí hay un S, eso es otro triángulo. Tres lados, triángulo, tres ángulos, triángulo. Tiene tres lados, tres ángulos, tres vértices. Y el área, el pedazo, si lo podemos entender, el pedazo de pantalla que queda comprendido entre esos tres pedazos, segmentos de recta, eso es lo que se suele llamar un triángulo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y si no, ya no tiene tres, sino cuatro lados, entonces se llama un cuadrilátero, no un cuadrado, es un cuadrilátero. Y entonces en los cuadriláteros aparecen los paralelogramos, los rombos, los cuadrados, los trapecios, los rectángulos, etcétera, etcétera. Eso que nos enseñaron en el colegio y que los niños nos preguntan y al fin nos preguntan eso para qué es. Ah, bueno. Más o menos los vamos a ir aproximando. Esto que estamos hablando aquí son figuras bidimensionales, dos dimensiones. Es la pantalla que estamos mirando tiene forma de rectángulo. La forma de la pantalla es rectángulo. Tiene dos lados, uno arriba, otro abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa forma se llama rectángulo. Pero él no tiene, es decir, se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero no se mueve adelante, atrás. Es bidimensional. Cuando nosotros vemos la transmisión de un partido de fútbol, que nos ha pasado muchas veces, vemos que el balón viene volando y lo esperábamos en un lugar y resultó en otro, porque no es tridimensional, es bidimensional. Las figuras son bidimensionales. Ese concepto es muy importante, porque entonces hablamos de la línea en una sola dimensión, el área, la superficie en dos dimensiones. Ya esto nos está dando una idea de cómo está construido nuestro universo. Entonces aparecen primero el punto, que es cero dimensiones. La recta, una sola dimensión. El área, la superficie, dos dimensiones. Lo que son los polígonos, los círculos, todo eso son formas de las áreas. Un terreno tiene forma de rectángulo o tiene forma de trapecio o simplemente forma de cuadrilátero o de pentágono, cinco lados, ¿sí? Etcétera. Pasemos, por favor, Priscila. Y entonces ahora aparece la tridimensionalidad. Les decía en el caso anterior, estamos viendo el partido
y el arquero mandó el balón y el balón viene volando y uno lo espera que llegue aquí por este lado y resulta que quedó más arriba o más allá o más acá, porque esa, esa proyección que se está haciendo es bidimensional, no es tridimensional. Cuando ya se habla, por ejemplo, en geometría, aparece el cubo, 6 cuadrados, 6 caras en forma de cuadrado. La pirámide, por ejemplo, aquí tenemos una pirámide pentagonal, el dibujo de una pirámide pentagonal, una pirámide cuadrangular y una pirámide triangular. Miremos la izquierda. Es el dibujo de una pirámide. La pirámide es, no, Priscila, a la izquierda, por favor. Izquierda mía, eso. Eso es una pirámide, el dibujo de una pirámide, porque realmente es el dibujo de un cuerpo geométrico. Tiene 3 dimensiones. Él ya tiene largo, ancho, alto. Es tridimensional y así está construido nuestro universo. Es tridimensional. Nosotros nos movemos en un espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces las matemáticas nos van dando conocimientos para poder acceder a esos saberes iniciáticos, esotéricos. Miren, por eso el simbolismo, ya vamos a hablar de la otra pirámide. Miren, la siguiente, llamemos la figura, no, la anterior diapositiva, eso. Me refiero a la siguiente pirámide, es cuadrangular. ¿Por qué es pirámide? Porque son triángulos que se juntan en un punto superior, bueno, en un punto que se llama cúspide. ¿Sí? Los 5 triángulos en el primer ejemplo y los 4 triángulos en el segundo ejemplo. 4 triángulos y un cuadrado. Por eso es un pentaedro. 5 caras. La anterior pirámide es un hexaedro. 6 caras. Y el siguiente dibujo se llama un prisma rectangular. Ya no es pirámide, no termina en cúspide, no termina en punto, sino que termina en cara. Entonces tiene 6 rectángulos. Si esos rectángulos fueran cuadrados, ese dibujo correspondería a un cubo. Y el cubo está formado, las 6 caras del cubo son 6 cuadrados. Qué bonito, bonito poder entender las matemáticas. Para poderla entender, para poder acceder al conocimiento. Si uno no tiene este conocimiento, pues no se le facilita. Luego aparece, miren, uno de lo que se suele llamar uno de los sólidos platónicos. Este se llama uno de los sólidos platónicos porque está limitado por 8 triángulos equiláteros. ¿Sí ve? Como si fueran 2 pirámides cuadrangulares opuestas. No sé si yo creo que se alcanza a entender. Ese se llama un octoedro, 8 caras. Y cada cara es un triángulo equilátero y tiene las características. En el universo solo es posible obtener 5 poliedros regulares. ¿Qué quiere decir poliedros regulares? Cuerpos de este tipo, de estos cuerpos, que tengan sus caras congruentes, con la validez iguales. No son iguales, pero es como si fueran iguales. Son 8 triángulos que no son iguales, porque cada uno es distinto, sin embargo, pues tienen la misma forma, el mismo tamaño, y son triángulos, bueno, digamos iguales. Y el siguiente se llama un tetraedro, 4 caras, es una pirámide triangular. Entonces ya entendemos, es importante tener ese concepto. 0 dimensión, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Y nosotros vivimos, nuestro universo físico es tridimensional. Nosotros nos movemos en un espacio tridimensional. A veces nos hablan de la cuarta, de la quinta dimensión. Hasta el momento, pues no se tiene una idea clara de la quinta o de la cuarta dimensión, pero es muy probable que exista. En lo que sí decimos nosotros es que el universo, nosotros estamos muy familiarizados con el universo físico, pero el universo no solamente es físico. Si nosotros miramos, el universo también es emocional. Y ese sí no tiene forma de pirámide y no tiene forma de cono ni de nada de esas cosas. Y tiene una parte, llamémoslo científica. Mire la gran ciencia, el gran saber
con el que está construido nuestro universo, nuestro saber y todas esas cositas. Y ya, para hablar del cuarto elemento, ya hablamos del universo, del elemento físico, hablamos del elemento emocional, hablamos del elemento intelectual, y hay un elemento también constitutivo del universo, la fuerza, la energía. Se suele asociar al elemento fuego y aparece podríamos decir, por ejemplo, el fuego de la fe. Ese ya no va ni del sentimiento ni del saber. Es una fuerza, es una energía que está ahí. Y así muchas otras cosas. El amor, por ejemplo. Eso también, y eso existe, eso es real en el universo. Pero no está así en forma tangible, pero a través del universo tangible es como nos vamos aproximando a todo eso. Entonces estamos llegando a ese aporte de las matemáticas, en este caso de la geometría. Entonces miremos cómo la geometría tiene un carácter sagrado en todo su momento, y todo el universo es sagrado. Los átomos, miren las formas de los átomos, las formas de las moléculas, los enlaces, nos hablan de los cristales de la nieve, los cristales del hielo, los cristales de la sal, y eso es maravilloso. No para uno de ver las figuras en el agua, en las moléculas. Mire que se me ocurre ahorita, me acuerdo en este momento, cómo desde la ciencia nos están diciendo cuando se hace la bendición sobre el agua, las partículas, las moléculas toman unas formas y unas energías diferentes. Y eso es cierto, eso es real, eso no es loco. Hasta ahora lo estamos entendiendo. Entonces, cuando hacemos la oración, también. Cuando le decimos, mamá, deme la bendición, y mamá me dice, mamita, que el Señor la bendiga. ¡Ay, qué rico! Es una energía, es una fuerza, eso es real. Entonces, todos esos son los aportes y vamos a entender. Este, Voy a hacer aquí otro paréntesis. En el colegio, por ejemplo, allá con los muchachos, uno les insiste mucho, no se estén diciendo, nosotros decimos groserías, malas palabras, palabras de grueso calibre, primero no es bonito, no es agradable, pero científicamente la energía que se desarrolla. Ah, pero Ernest, es que es jugando, pues sí es jugando, pero las energías no saben de juego. Y eso que usted le está diciendo a su compañero no es agradable, no es bonito. Y es una energía que está colocando en él. Entonces, a través de las matemáticas y la física vamos entendiendo cómo vamos a descubrir eso. A veces no me hacen mucho caso, pero de todos modos el saber pues lo vamos dejando y poco a poco lo iremos entendiendo. Y nosotros, padres de familia, iremos acercándonos a eso. Mire, ahorita estoy mirando la pirámide y en todas las culturas, en los mayas, en los aztecas, en los incas, en los egipcios, en Rusia, en Norteamérica, en todas las culturas aparecen las pirámides y especialmente pirámides cuadrangulares. Y hay algunas que son muy especiales y eso no es tan loco. Y entonces, dejémoslo hasta ahí para que nos quede tema para otra charla. Un día de estos hablamos, si acaso me quieren preguntar. Bueno, entonces, ese es como el aporte que nosotros vamos dando de las matemáticas, de la ciencia, a ese descubrir y a ese generar en nosotros el, la transformación, el descubrirlo. ¿Para qué me sirve saber todo esto? No es el título, no es eso, es en mí, en mi actitud ante el universo, ante el mundo, ante el hermano, ante Dios, ante todo. ¿Cómo necesito ese saber? Y las matemáticas nos dan una bonita herramienta. No sé si hay otra. Ah, sí, sí hay otra. Pasémosla, por favor. Claro, mire. Otro concepto en la geometría sagrada, mire los famosos eh, eh, mandalas y los dibujos. Mire. Ellos tienen sus formas y sus figuras, sus colores muy especiales y presentes en la naturaleza en todas partes. Y es bonito ir descubriéndole esa energía, esa fuerza que tiene cada representación de esos mandalas. Acceder, porque ese ya es un conocimiento que es iniciático y es esotérico, pero necesito del saber físico, el saber intelectual para poder acceder. Si no me quedo con, ay, sí, mira lo tan bonito, pero no lo puedo acceder. Poder acceder
a la energía, a la fuerza del mandala, requiere un conocimiento, un estudio. Y eso es muy importante, una preparación. Se necesita estar preparado, necesariamente. Si uno está por ahí todavía haciendo cosas que no son muy convenientes, ese mundo va a permanecer cerrado. Pasemos a la siguiente diapositiva. El concepto de la línea recta, es que me estoy como alargando mucho, ya tengo casi una hora. No, yo creo que estoy pasándome. No, no sé, Ingrid, cómo voy del tiempo. Estoy como atrasado, ¿cierto? 50 minutos. Bueno, un poquito, pero termina la idea y ya empezamos con las preguntas. Bueno, mire, este es un concepto de matemáticas que traigo para ir abriendo también nuevas puertas, nuevas ideas de estudio. Aquí tenemos en la línea de arriba el dibujo de un pedazo de recta. Ya lo vemos ahí entre dos puntos que están ahí marcados. Y en ese punto tomo un pedacito que se llama AB. Si lo alcanzamos a ver. Entonces, más o menos ese pedacito B, ahora lo proyecto y lo hago más largo. Porque lo podría poner ¿qué? En un microscopio y entonces eso se me alarga ese pedacito AB. Y entonces ahora me queda tan grande como el primero. Cosa, mis matemáticas. Bueno, y entonces en ese pedacito AB tomo otro pedacito pequeño, en CD, si lo vemos. Ese pedacito CD lo pongo ahora en un microscopio más potente y ahora amplío ese CD que me queda igual casi de grande al pedacito primero. Y yo puedo tomar otro pedacito EF y lo puedo ampliar. ¿Y cuántas veces lo puedo ampliar? Pues, hasta las veces que quiera. Y ese es un concepto matemático que es muy importante porque nos lleva a una idea, a dos ideas, de la continuidad y del infinito. Ese infinito, mire, en el primer pedazo, en el de arriba, no en el AB, sino en el grande, hay infinitos puntos. Desde el primero hasta el otro punto que no tienen nombres, ahí hay infinitos puntos, porque yo siempre en medio de dos puntos puedo colocar todos los puntos que quiera, porque el punto no tiene ni largo, ni ancho, ni alto, sino simplemente es un puntico ahí. Pero si yo tomo esos dos puntos y los expando, me queda tan largo como el primero. Y entonces ahí también hay infinitos puntos. Oh, no, y ahora si tomo ese pedacito CD, pues también lo estiro y tiene infinitos puntos. Y entonces, Hermes, ¿qué pasa? Pues sí, en medio de dos puntos siempre hay infinitos puntos. Entonces la pregunta es, y juego con los muchachos, el primero, o sea, el segmento de arriba, tiene más puntos que el de abajo, que es el pedacito CD. ¿Cuál de los tres tiene más puntos? O el pedacito chiquito que no lo puede hacer, que es el EF. ¿Cuál tiene más puntos? ¡Respuesta! Todos tienen igual de puntos, porque son infinitos. Y en el infinito, pues es infinito. Y si yo lo reparo, pues es infinito. Y si lo calculo, es infinito. Bueno, ese es un concepto. Y el universo es infinito. Nos lo han dicho. Y nos lo muestran por los telescopios y por todas esas cosas. Y nos dice el texto y nos lo han enseñado. Pero la idea de infinito, bueno, entonces ahí está un concepto. Siempre en medio de dos puntos existen infinitos puntos. Y ahorita con la última diapositiva vamos a entender un poco más eso. Y entonces, mire, como este pedacito chiquito, voy a poner el CD nada más, que vendría a ser casi un puntico en el pedacito AB. No sé si me logran entender, ¿sí? Este pedacito CD sería casi un pedacito aquí en el puntico, en el pedacito AB. Este pedacito CD tiene todas las características del pedacito grande. Y entonces, Hermes, mire, lo que nos dijo la profesora de filosofía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás los dioses. Entonces, mire, nos enseñaban allá en matemática, ¿no? Y allá cuando estudiábamos la licenciatura hace un poco más de 40 años, nos decían, mire, eso se llamaban isomorfismos, homeomorfismos y todas esas cosas. Con que estudie este pedacito, CD, y descubra todas las propiedades, conozco todas las propiedades del pedazo grande.
Solamente con que coja ese pedacito, y me ponga a estudiarlo y a de propiedades, ese es un concepto matemático fundamental. Y aparece entonces el concepto del infinito y el concepto de la continuidad. En los textos y en las obras del doctor Sergio Reynal Ferrier, con mucha frecuencia aparece el concepto continuum, continuo. El universo es un continuum y nosotros somos como una discontinuidad en ese continuum. Pero ¿qué quiere decir continuum? Veámoslo a partir del concepto de los puntos. Siempre en medio de dos puntos hay infinitos puntos. Es decir, no hay un punto donde no haya un punto. Más o menos me captaron. En medio de dos puntos siempre hay infinitos puntos. Y en medio de esos dos puntos hay dos puntos. Es decir, en medio de esos dos puntos no hay un punto donde no haya un punto. Bueno, más o menos, es decir, es continuo, no hay saltos. Eso es continuo. Más o menos, bueno, otro día lo estudiaremos, pero nos quedan simplemente las ideas. Son ideas para ir aproximándonos. Y todos estos conceptos son la herramienta que uno dice es el fuego que uno lleva al altar de la meditación. Porque si no lleva, si, cuando yo lleve el concepto del infinito, del un punto, y lo coloque en la meditación, ¡ah! Y un triángulo, ¡oh! Bueno, y en fin. Bueno, y mire la última, que se me está atrasando mucho. Este, el concepto simplemente era para cerrar, el concepto que se llama de los fractales. Vamos a ver, simplemente voy a tomar este fractal, llamemos el que parece como un arbolito que está en el centro de la línea de abajo. Y eso más o menos hace referencia a esos, ¿cómo se llaman los arbolitos enanos? Los arbolitos pequeñitos. Bonsáis. ¿Sí? Ese arbolito pequeñito bonsái tiene todas las características del árbol grande. ¿Sí? Y entonces si nosotros vamos mirando, cada ramita de estas, que viene siendo una rama de la otra rama de la otra rama, tiene todas las características de la principal rama. Y en matemáticas aparece el concepto de los fractales. Ese pedacito pequeñito que contiene todas las características del grande. Y entonces volvemos al famoso aforismo. El ser humano, nos han dicho, es un fractal de Dios, es un fractal del universo. Nosotros en nosotros mismos tenemos todas las características, todo. No hay algo fuera del universo que el ser humano no lo tenga en sí mismo. Eso nos lo han dicho y nos lo han explicado. Entonces es bonito y bueno, ya con las matemáticas y por ya cayó ese mano suficiente por... Bueno, gracias Priscila, Ingrid, no sé si haya alguna pregunta, comentario. Claro que sí tenemos preguntas. ¿Cómo no vamos a tenerlas? Bueno, Hermes, te agradecemos profundamente por compartir con nosotros todo esto, todo, todo este conocimiento sobre las matemáticas y lo divino. Y pasemos directamente a las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿de dónde vienen las matemáticas? ¿Dónde y cómo fueron creadas? ¿Qué es lo que se sabe? Esa es una pregunta que me deja igual que el señor o la señora que hizo la pregunta. No sé de dónde vienen, no vienen, porque es que ellas, las matemáticas, están impresas en el universo, en la creación. Mire las estrellas, mire cómo se mueven las galaxias, cómo se mueven los átomos, cómo se mueve la luz. Todo ello está hecho de matemáticas, de un saber infinito. Se va accediendo poco a poco, que de pronto los seres humanos en nuestros estudios hemos puesto un poco en orden esos conceptos, entonces aparece el álgebra, aparece la trigonometría, pero nosotros no inventamos nada, simplemente lo descubrimos, ¿sí? Descubrimos y nos vamos aproximando a todo ello, entonces no hay como una explicación para decir aquí nacieron las matemáticas, ¿no? Aparecen, por ejemplo, los sistemas de conteo y por allá a comienzos de la era, por allá, un señor que se llamó Peano hizo lo que se llamaron posteriormente los axiomas de Peano para hablar de la construcción de los números naturales. Entonces aparece primero el primer número, 1, luego el 2, el siguiente el 3 y el 4. Y así se construyeron pues matemáticamente
Luego, por ejemplo, aparecieron los sistemas de numeración, aparecían los números romanos, pero esos números romanos no eran prácticos para hacer operaciones. Sumar 5 más 8 con números romanos, pues eso no es fácil. Y dividir 3 entre 15 entre 3 entre 1, eso no es nada más. Entonces luego se optó, por ejemplo, por las matemáticas, los números arábigos. Pero esos números arábigos que utilizamos nosotros, de los árabes, han sido tomados de un saber que venía de la India, pero ese saber, eso se pierde ya en las noches de los tiempos, porque incluso aquí en América y en todo esto se han encontrado sistemas de numeración también en los mayas, en los incas, también a veces pues tan grandes esos saberes como los de Oriente, como los de Europa, entonces igual, simplemente el hombre ha ido como poniendo eso en el puesto, pero no podríamos encontrar, definir un origen de las matemáticas. Sí. Muy bien. Pasemos a la segunda. ¿Cómo reconocemos que estamos interpretando apropiadamente la simbología o es el hecho de ya contemplarlo como una búsqueda? Las dos cosas. Esto, la búsqueda, el mensaje crístico habla de buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirán las puertas. Entonces, bueno, el conocimiento está ahí. Entonces uno va tratando de descubrirlo poco a poco. Y una de las características importantes de los símbolos, del simbolismo, es que no tienen una interpretación definida, clara, precisa. No se puede decir, es que la torre de Babel quiere decir esto o aquello, y tan, 3 por 3, 9 y 10, y 1, 10, se acabó. No. La torre de Babel tiene infinitas interpretaciones y tiene mucho saber y mucho que descubrir. ¿Qué otro ejemplo? A la pirámide, por ejemplo, hablemos de las pirámides igual de los aztecas, de los incas, de los egipcios, por ejemplo, por mencionar los tres, pero casi todas las comunidades han existido las pirámides. Ellas tienen un saber y uno poco a poco va entendiendo cómo es que son 4 triángulos. ¿Por qué 4 y no 5? ¿Y por qué no 3? ¿Y por qué el de 3 es distinto al del 4? ¿Y por qué, mire, el primer paso de la creación? En el principio, Dios, que no había nada, que estaba ahí como loco, creó el cielo y la tierra. Y de una vez apareció el 2. Pero si aparece el 2, entonces aparece el 1 y el 2. Pero si aparece el 1 y el 2, y como no había nada, son 3. Entonces ya están pegados, y no, se le formó otra vez la carrera. Y es un estudio. Entonces uno poco a poco, a través de el estudio, la reflexión, el 1, el 2, me llevan al 3. Y el 1, si lo conecto con el 2, se llama 12. Y si el 1 lo conecto con el 0, se llama 10. Y si me voy para el simbolismo, sí, simbolismo, entonces el 10. Oh, yeah. Y entonces empiezo uno a tratar de acceder. Pero voy a poner el ejemplo aquí que hace poco estudiábamos en las clases del centro de estudio, ¿no? Las personas que estaban en la isla haciendo huecos, buscando el tesoro. Y perforaron y perforaban en la isla buscando el tesoro y no encontraron el tesoro. Y entonces, al fin fue que se dieron cuenta de que el tesoro era justamente perforar para hacer el tesoro, para buscar el tesoro. ¿Sí? En el taoísmo aparece con mucha frecuencia ese concepto. No hay meta, la meta es el camino es la meta. E igual se convierte en todo este conocimiento, todos estos saberes, conocimientos iniciáticos, esotéricos, se vuelven en la herramienta para ir caminando, ir ascendiendo a esa montaña, que de hecho es un símbolo, y las montañas, bueno, todas esas cosas, las escaleras, etc. Muy bien. Ahora te quiero leer un comentario que dice, cuando era pequeña tenía una profesora de la escuela que nos decía, ¿para qué necesitamos usar los números si no sabemos qué significan? Nos enseñó a darles un significado. No podían ser solo sumas y restas, sino mirar qué hay en la profundidad de cada uno de ellos. No lo había entendido hasta el día de hoy.
Oh, qué bueno. Gracias. Qué bonito. Y sí, realmente es muy importante. Para mí se ha convertido estos 50 años de ejercicio de la profesión de docente, me han llevado mucho a eso. Y tratar de llevarle a los muchachos para que realmente pues vayan tratando de entender eso. Porque a uno le hablan mucho del 7 del 12 del 1. Ay, no, el 13 es el número de la muerte y eso no, y uno le tiene miedo. Y no, eso hay es que descubrirle porque es el 3 y el uno. El 13 es el 3 y el uno, es el 10 y el 3. Entonces se empieza a acceder a un conocimiento. El 14, el 18, el 5. Cada uno tiene su saber. La estrella de 5 puntas, la estrella de 6 puntas, la estrella de 6 puntas con el punto central o con el círculo que la encierra. Entonces ya son el 7, el 8 y el octágono y el octoedro, etcétera. Entonces, todo eso es un saber que a través del estudio y la reflexión uno va accediendo. No voy a decir que yo soy un experto en todo eso, ni mucho menos. Estoy apenas como en prepárvulos. Pero sí le permite a uno ir entendiendo, ir accediendo a un conocimiento, y eso sí lo que decíamos al principio, que no está básicamente todavía a la luz pública. Simplemente está saliendo y en la medida que uno va estudiando y se va preparando, pues va accediendo a él. Si uno no quiere, si no le interesa, pues no va, y hay personas que definitivamente no les va a interesar y uno tiene que respetarles, y uno también pues va a seguir porque tampoco se va a quedar. Así es, al nivel de cada quien, según el entendimiento de cada quien. Ujú. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el símbolo más poderoso de la geometría sagrada? Otra vez, discúlpenme, yo pienso que no hay geometría que no sea sagrada. Mire el universo, mire todo. Nada más mire la pantalla, está llena de rectángulos, de triángulos, de óvalos, de ovoides. Mire la figura del cuerpo humano, mire las moléculas. Todo eso está con una geometría y todo está hecho, está diseñado con una forma. Miren en química cómo son los enlaces. Mire cómo los ingenieros hacen los puentes, los edificios, las arquitecturas, las esculturas, como la música. No hay algo que no esté impregnado de las matemáticas y de la física. Y uno lo va descubriendo. Volvamos a nuestra religión. Vea la forma de los altares, mire la forma de las estrellas, de las custodias que utilizan los sacerdotes, los pastores. Todo eso tiene su simbolismo. Y no solamente en el cristianismo, sino igual en el islam, igual en el budismo, como ellos colocan las piedritas y las flautas y todas esas cosas. Todo eso está lleno de un saber, de un conocimiento que es infinito. Eso sí es insondable. Vamos poco a poco aproximándonos a ello. Sí, Bueno, la gracias. siguiente Sí. es, no, gracias a ti. La siguiente es la última pregunta y dice así, ¿se usaron las matemáticas para ocultar un conocimiento milenario? Yo no diría para ocultar, sino para preservar. Eh, Se necesita que exista un conocimiento que esté permanente, que no sea modificado. Porque si nosotros, por ejemplo, habláramos es decir, nosotros hemos sido movidos dentro de un ambiente, llamémoslo cristiano, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos las versiones y cómo fue hecha la Biblia y cómo ha sido traducida, vemos cómo el conocimiento, el saber se ha ido transformando, se va manipulando y se va perdiendo. Si el texto de la Biblia decía, por ejemplo, la longitud era de 200 estadios, listo, ahí dice 200 estadios. Eso quiere decir una cosa. Pero si yo en la siguiente traducción le digo, la longitud era de 414,72 metros, se perdió el concepto. Ya el concepto 200 desapareció. Entonces ya nos quedamos con el científico. No eran 15,6 kilómetros. No, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, hay un conocimiento, hay un saber tradicional y eterno. Ese no va a ser modificado. Y por eso se ha colocado en símbolos. Para reforzar un poquito a la pregunta, a la persona que me hizo la pregunta anterior acerca
del simbolismo es que el simbolismo hace que la enseñanza permanezca incólume, ¿sí? Si a nosotros nos hablan del simbolismo, tomemos otro ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, ¿sí? O el peregrinaje hacia la tierra prometida. Vemos que esos son símbolos y que llevan un mensaje de retorno a a un lugar especial, a un momento especial, y entonces ese es como la esencia del símbolo, ¿sí? Este, bueno, no sé qué más, si hay algunas. Bueno, yo siento que queda muy claro dentro de lo ambiguo y del simbolismo que no se puede manifestar totalmente con las palabras. Sí, claro. Y realmente nos deja con muchísimo que pensar, con nuevas perspectivas, con una manera quizá nueva o diferente de entender las matemáticas, más allá del básico conceptos que aprendimos en la escuela. Así que queremos agradecer nuevamente a Hermes Gallardo por su ponencia y queremos agradecer a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle like y a compartir. También síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y el canal de Telegram en @gfustudio. Nuestro correo electrónico es gfu.studium@gmail.com. Nuestra página web es granfraternidaduniversal.org. Los esperamos el próximo lunes cuando tendremos otro tema de gran interés. Hasta una próxima oportunidad y buenas noches. Muchas gracias. Paz.